Tribunal Constitucional, por su naturaleza, desde que se creó en el mundo, tiene como misión definir qué cosa es lo constitucional y qué es lo inconstitucional, y expulsar, como lo hemos dicho en la primera parte de este programa, no solo reglamentos, leyes, normas, ediles, regionales o centrales o nacionales que estén en entredicho con la Carta Magna, sino al mismo tiempo a la propia Constitución. Quiero insistir en ese punto de vista que yo sostengo en un caso mío con éxito hasta hoy, porque el juez me ha dado la razón en primera instancia en lo que se refiere a mi renuncia al Parlamento, de que realmente la idea de que algo que esté en la Constitución es definitivo, eso es absolutamente falso. Puede contener un contenido totalidad, así que puede expulsar esas normas. Entonces dice, no, demos una ley. Por ejemplo, Rolando Sousa, que es un tipo muy inteligente y muy valioso, fujimorista, ha presentado un proyecto señalando esas limitaciones. ¿Esas limitaciones van a ser acatadas? Si esa limitación fuera pues para un juicio ejecutivo en una corte superior, por supuesto, pues tiene que aplicar. Pero aquí estamos hablando de un ente distinto, de un ente con una gran magnitud, con una sobredimensión, que es el Tribunal Constitucional. El Tribunal diría, la ley dice esto, ha sido aprobada en el Parlamento por unanimidad, pero no podemos aplicarla porque la esencia de lo que somos nos obliga a seguir actuando así. Así que, porque decir que simplemente vamos a señalar que es inconstitucional tal fórmula legal, pero no vamos a proponer ninguna supletoria, no, la proponemos, creemos que esto debe ser así. Así que eso va a ser en el futuro. No estarán los magistrados de hoy, vendrán unos nuevos y tendrán que actuar así por la dialéctica de lo que es el tribunal, por lo que es su naturaleza. ¿Ya? ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional, atendiendo a su propia naturaleza, debería o podría, en todo caso, entrar a un control constitucional previo de las leyes? Bueno, tendría que, como el tribunal no es una cámara, no puede actuar espontáneamente, es ahí la diferencia. Mientras un senador puede presentar una petición o un proyecto de ley, y un diputado igual o un congresista o igual, esa es la diferencia de un tribunal con una cámara, que no tienen iniciativa legislativa. Salvo que la ley dijera tienen iniciativa para hacerlo, pero entonces estaríamos creando ya en verdad formalmente una cámara. Entonces ya a partir del 2011 seríamos 3 cámaras: la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Tribunal Constitucional. En eso discrepo, creo que debe someterse a exprofesos por la persona que tenga interés principistamente o como litigante a la búsqueda de esta definición. Pero quiero volver a un tema que es pedagógico, que me interesa señalar cómo funciona la constitucionalidad. El caso mío, yo juré por la Carta de la Torre para incorporarme, la de 1979, como no se restableció la Carta, presenté mi renuncia, González Posada no proveyó, presenté una reforma constitucional, se aprobó en Constitución, manejó en el Pleno, fui al Poder Judicial, planteé un amparo, no fue admitido, después fue admitido y el juez ha sentenciado recientemente de que sí, que tengo derecho a renunciar, pero se basa en eso, que no todo lo que está en la Constitución es constitucional. Entonces claro, el juez no ha inconstitucionalizado la ley porque no tiene fuerza para hacerlo, pero ha señalado ese argumento que es el que va a prevalecer luego. Entonces eso es un juez con perfil democrático, porque otro timorato fusilánime no habría se atrevido a llegar tan lejos. Es un juez de avanzada. Así es. ¿No, doctor? Bueno, doctor, le agradecemos su presencia en el programa, de haber explicado en forma tan fácil para todos nosotros acerca de las funciones del Tribunal Constitucional. Bueno, amigos, regresamos con tus derechos después de la pausa. El Tribunal Constitucional del Perú, en la jurisprudencia reiterada dictada en esta década, ha sido uno de los tribunales que con más firmeza y consistencia en la región ha utilizado los criterios jurisprudenciales emanados de decisiones de la Corte Interamericana para resolver casos y conflictos que tenían que conocer este Tribunal Constitucional. Regresamos con tus derechos. Ha llegado el momento de presentar la entrevista que realizará el abogado Francisco Morales Sarabia.
Adelante, Francisco. Nos encontramos con el doctor Alfredo Ferrero Díez-Canseco, ex ministro de Comercio Exterior del Perú. Doctor Ferrero, muchas gracias por haber venido a nuestro programa Tus Derechos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar con ustedes el día de hoy para conversar sobre los TLCs y otros temas. Doctor, ¿por qué son beneficiosos los tratados de libre comercio o acuerdos de libre comercio para un país como el Perú? Esa es una pregunta muy interesante y tiene varias variables. Es importante los TLC porque permiten a nuestros productos peruanos, a nuestras riquezas, no solamente minerales y naturales, sino también a la valor agregado como la artesanía, como la agroindustria, como los productos textiles y confecciones, tener acceso a mercados inmensos sin pagar los impuestos de entrada llamados aranceles. Eso significa que nuestros productos entran a esos mercados sin pagar aranceles, mientras que otros países que no han negociado TLCs tienen que pagar los impuestos. ¿Diría usted que en los últimos años, en los últimos 20 años, y en la época que usted fue ministro, el crecimiento económico se debe en parte a estos acuerdos comerciales internacionales? Yo creo que el Perú en los últimos años, tanto el gobierno de Toledo como el gobierno de García, ha mostrado madurez y una línea política económica consistente. Más allá de que puedan diferencias entre Toledo y García, no hay duda de que han mantenido una línea de conducta parecida en ese aspecto, ¿no? Entonces, Toledo empezó con los TLCs, nosotros arrancamos, cuando yo era ministro, en nuestras negociaciones, con Estados Unidos, Mercosur, Comunidad Andina, empezamos con China y Unión Europea, y esto ha continuado acabando lo que es Unión Europea, también China, iniciando Japón, Corea, etc. Entonces, hay una buena línea de conducta que espero que se mantenga más adelante. Pero es importante también entender de que estas variables de estos gobiernos que empezaron este camino finalmente ya a una política de Estado, también tiene sustento en la medida que el Perú ya cuando lo recibe Toledo recibe un país estable. Ya no teníamos esta inflación escalofriante de la década de los 90, ni tampoco teníamos el terrorismo. Entonces, si queremos ser sinceros en lo que es la generación de esta corriente, teníamos que decir que lo primero que había que hacer era justamente controlar el terrorismo, la inflación, que se logró en el gobierno anterior de Fujimori, y de ahí empezar el desarrollo económico, porque si no hubiese habido esa primera etapa, era difícil hablar de TLCs, ¿no? Es un proceso, diría yo, que arranca, digamos, en los 90s, y que se consolida con Toledo como política de Estado, y García la continúa. En ese sentido, estaríamos frente a un ciclo económico de economía de mercado muy largo, ya tenemos prácticamente 20 años en esa línea. De cara a las elecciones del próximo año, usted como